Bueno, y a estas alturas de la noche ha decidido unirse en este viaje de luna llena. Bueno, lo primero de todo, ya sabéis que nosotros, Radio Morgue, somos un programa, como siempre digo, hecho por y para bichos raros. Entonces, si vamos a hablar de bichos raros, pues qué mejor que tener en nuestra embarcación a Javier Resines, todo un experto en estos bichos raros, en estos animales criptozoológicos. Creo que le tenemos ya aquí. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Jonathan? Pues muy bien, aquí estamos para hablar, como tú dices, de bichos raros sobre bichos raros, sí. Aquí todo queda en familia. Sí, sí, totalmente. Bueno, Javier, para el que no le conozca, es periodista, está especializado en criptozoología y él es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, si no me equivoco, aquí en Madrid. Sí, aquí en Madrid, sí, hace ya, bueno, en blanco y negro me licencié, sí, hace tantos años, que bueno. Y siempre te has decantado por la criptozoología, por estos animales. Explícanos un poquito la criptozoología. ¿Existe? ¿No existe? ¿Qué relación hay con la fauna actual? Bueno, la criptozoología en sí mismo es una especie de, bueno, es una pseudociencia, por así llamarlo de algún modo, que lo que intenta es buscar indicios y a través de esos indicios llegar a conclusiones válidas sobre la existencia actual de animales que no se consideran validados por la ciencia oficial. Hablamos de animales que ya están extintos o animales que pertenecen a otras épocas muy lejanas o incluso animales que han podido sufrir una evolución diferente y son completamente distintos anatómica, fisiológicamente a lo que estamos acostumbrados ahora. Pero siempre son animales que en principio ahora mismo la ciencia oficial no tiene catalogados como ciertos, precisamente por eso, por la falta del bicho en sí y por la falta de estos datos que puedan ser validados a través del método científico, a pesar de que los criptozoólogos pues, intentan aplicarlo lo mejor posible. Así que estaríamos hablando pues, de todo tipo de animales extraños bueno, que tienen además un plus pues, de misterio, de peligrosidad, de qué hace este bicho aquí en este lugar que no se le espera. Sería un poco toda esta amalgama lo que estudiaría la criptozoología. Yo siempre he pensado, y ya enlazo un poquito con el tema que vamos a tratar hoy, animales o monstruos marinos. Mm. Yo siempre he creído, pero claro, mi opinión es nivel usuario. Entonces me viene muy bien tenerte aquí porque yo creo que tu opinión va a valer mucho más que la mía. Yo siempre he pensado que en caso de que animales criptozoológicos fueran más reales o fueran más plausibles, serían los que nos pudiéramos encontrar en el fondo del mar. De hecho, yo creo que el Mm. fondo del mar es tan inexplorado que hay criaturas que ni esperáramos. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas? Si ahí puede estar el meollo más que en la superficie o no. ¿O tú crees que también que ha habido pruebas y huellas en tierra firme? Mira, hay de todo. Aunque parezca que vivimos en una sociedad súper industrializada, que todo está muy explorado y desarrollado, los propios científicos nos indican lo contrario. Me voy a leer un párrafo de un libro que empieza así, dice, un estudio llevado a cabo por científicos del Census of Marine Life afirma que el 86% de todas las especies que existen sobre la Tierra y el 91% de los animales marinos aún no han sido descubiertos, descritos y catalogados por la ciencia oficial. Es decir, estamos hablando de una cantidad ingente de posibilidades de especies que se esconden tanto en la tierra como mucho más aún en el fondo marino. La mayoría de estas especies no nos sorprenderán al dar con ellas, pero existe la posibilidad de que sí, de que haya especies desconocidas, criaturas, monstruos, bichos, como los queramos llamar, sobre todo en las profundidades del mar, que no han sido descubiertos por la ciencia oficial y que, bueno, de vez en cuando tenemos algún susto, algún indicio, algún topetazo con ellos en forma de encuentros en playas, encuentros en alta mar, ¿no? Que nos llegan a través de las noticias o de los investigadores y que a partir de ahí es donde tiramos para intentar investigar pues, su posible existencia en este mundo actual que parece tan conocido pero que no lo es. Joder, yo me acuerdo que me quedé muy loco en el programa 3, no, en el programa 4 de Radio Morgan, que le llamé Peligro en las profundidades. Mm. Sí que me acuerdo que investigué un poquito sobre la fosa de las Marianas, lo que nos podíamos encontrar a medida que íbamos bajando metros, y a unos 11 kilómetros o por ahí, los últimos estudios dijeron que había una criatura, no me acuerdo si era una anémona o un protozoo o algo así, que
En la tierra firme sería microscópico, pero allí lo encontraron y era del tamaño de la palma de una mano. Y, hostia, son cosas que dan que pensar porque es un monstruo, claro. Claro, sobre todo si lo comparamos con, pues eso, con las medidas que estamos actualmente acostumbrados, ¿no? En tierra. Sí que es cierto que se han descubierto animales con unas proporciones, sobre todo, podríamos hablar de anélidos, de gusanos, de grandes proporciones en los fondos marinos, que estaríamos hablando pero incluso de anélidos, pero en las costas gallegas hace 3 4 años se descubrió una, bueno, parecía una suela de zapatos sin más, pero que era aproximadamente como de 2 pies de largo, ¿no? Eh, Puede resultar poco sorprendente, ¿no? Pues sus 60 o 70 centímetros de largo, pero estamos hablando de un planario, de un gusano plano que ha sido descubierto recientemente en las costas de donde nos estamos bañando, donde vamos de vacaciones y que vive ahí al lado de nosotros. No resulta peligroso, no resulta a lo mejor monstruoso, pero sí curioso, ¿no? Que arañando un poquito, dedicando unos cuantos recursos bueno, pues eso, arañando la superficie del mar, por así decirlo, y yendo un poquito más abajo, se empiezan a descubrir animales de todo tipo que no habían sido descubiertos hasta ahora y cuanto más profundizamos, con formas anatómicas más extrañas, porque claro, estamos hablando de animales que están, bueno, pues adaptados a esas profundidades, a esas presiones y a esas falta de oxígeno en muchas ocasiones y a esa falta de luz también muchas veces, con lo cual la naturaleza crea monstruos, extraños monstruos, algunos de gran tamaño, que son capaces de dar un susto al espectador que no está acostumbrado a estas realidades. Joder, yo este mismo verano, este agosto pasado, me quedé loco porque fui al Museo Marítimo del Cantábrico en Santander. No sé si has tenido la oportunidad. No, Y no. tienen en la entrada, además, para que lo vea todo el mundo, tienen un calamar que metido en un tanque con un líquido para preservarle y tiene unos 10 metros. Está en perfecto estado y está estirado. Es como un tubo cilíndrico y el calamar en toda su extensión. Tengo alguna foto con ella y la verdad que da que pensar de decir, hostias, ver este calamar en una playa, en un mar, es inmenso. Creo que eran 180 kilos o algo así, 10 metros de largo. Y dices, madre mía. Sí, lo que hay ahí, ¿verdad? Mira, ahora que hablas de museos, muestras y tal, reabrió este pasado verano el Museo del Calamar Gigante de Luarca. Fue un museo que abrió hace unos años, un temporal lo destrozó y ha estado varios años la exposición, bueno, pues guardada de mala manera, ¿no? En algunos almacenes municipales, y algunas entidades privadas. Bueno, este verano pasado reabrió en una nueva ubicación el museo, así se llama, el Museo del Calamar Gigante, que además de calamares gigantes, que como tú dices, pues son impresionantes en sí mismos, ¿no? Esos animales de 10 12 14 metros de largo. Además, todos estos calamares han sido encontrados en costas españolas, tanto en el caladero de Carrandi, a pocos kilómetros de Avilés, que es una de las zonas mundiales de mayor número de avistamientos de calamares gigantes del mundo, como también en costas andaluzas y levantinas. Bueno, pues aquí hay unos 12, 15 calamares gigantes expuestos de distintas especies, además de otro interesante número de peces pelágicos y de las profundidades, entre ellos peces remos, regalec, ¿no? Enormemente largos y enormemente curiosos de ver. Eh, yo os aconsejo a todo el que nos está escuchando que si quiere pueda, o sea, si puede, que vaya a ver este museo del Barca porque le va a resultar muy impresionante el conocimiento que ya se tiene de estos animales, pero que son muy desconocidos aún para el gran público. No olvidemos que este calamar gigante, hasta hace pocas décadas, o hasta hace algunos siglos, era el mítico kraken. El Era Kraken. ese pulpo marino, ese calamar colosal que ilustraba los mapas, algunos de los mapas medievales
y del Renacimiento que, con los que se manejaban los marinos de la época, que estaban pues plagados de esos monstruos extraños y legendarios. Uno de ellos era este kraken, este pulpo marino, este calamar, que hasta hace, ya digo, unas cuantas décadas era un críptido, era estudiado por la criptozoología porque bueno, pues se suponía que existía, pero no había pruebas de ello, hasta que, bueno, pues ya fueron las capturas o los varamientos y algunas filmaciones recientes de los últimos años que se han producido, y entonces ha pasado de ser un críptido a ser un animal reconocido por la ciencia oficial. Aún así sigue teniendo ese halo de misterio el calamar gigante, el kraken, porque se supone que hay una especie aún no conocida, que sería el Hamiltonis, que sería un calamar que podría llegar hasta medir hasta los 30 o 40 metros de longitud, mucho más que los 18 o 20 aproximadamente, que es del Architeuthis el más grande que se ha encontrado hasta ahora, y que de los cuales hay algunos indicios de este colosal, de este Hamiltonis, y bueno, los criptozoólogos siguen todavía pues en la búsqueda de este enorme monstruo marino que vendría a empequeñecer a estos otros que están expuestos, por ejemplo, aquí en Santander o en Luarca, ¿no? Como estábamos comentando. Claro, porque hoy en día sí que tenemos muestras, tenemos ese pensamiento más de investigación, más de saber, de conocer, de querer saber más sobre esas criaturas. Pero vamos a hablar un poquito, porque bueno, este programa le hemos querido tratar sobre piratas. Ya hemos hablado de nombres propios, ya hemos hablado de todo lo que tiene que ver con las embarcaciones, de orígenes y demás, pero quería que ahora habláramos pues de todo de lo que todos nos gusta y de lo que todos pensamos cuando hablamos de piratas, un poquito de fantasías, de leyendas. Has hablado del Kraken, ¿verdad? Ese monstruo que no puede faltar en ninguna historia de piratas. Le hemos podido ver pues en Piratas del Caribe, quizá de unas maneras más monstruosas, más colosales, incluso en la fantasía épica, en El Señor de los Anillos, también a la entrada de las minas de Moria hay un Kraken, un guardián, y en multitud de leyendas y de cantares populares. Entonces, pues sí, quería hablar contigo para hacer un repasito de todas esas leyendas, esas criaturas, esos animales que nos han cautivado la imaginación y que en aquella época, en ese siglo XVI-XVII, pues causaron terror en todos los puertos y las ciudades portuarias. Sí, 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 desde luego. Hay un bonito muestrario de bestias, de criaturas increíbles que supuestamente a pie juntillas los piratas, los marineros, los pescadores creían en ellas en aquella época. Y además, bueno, pues también había algunos intereses comerciales y geoestratégicos que también pues hacían todo lo posible por no impedir que esas ideas monstruosas siguieran existiendo, ¿no? Bueno, pues para evitar que algunos competidores utilizaran algunas rutas, algunos caladeros. Bueno, pues al final estos monstruos se fueron perpetuando y durante siglos, bueno, milenios diría yo, nos han acompañado pues hasta el día de hoy, y monstruos de muy diferentes tipos que bueno, pues poblaban o pueblan, vaya usted a saber todavía, ¿no? Nuestros mares, claro. Claro, eso te quería preguntar. Si ¿tú cómo crees que nace una leyenda? Si a lo mejor es verdad que existió, pues como hemos hablado antes, un calamar gigante y todo ello se ha ido magnificando. Ya sabemos que cada vez que alguien cuenta una historia, como que tiende a subir 2 o 3 centímetros el bicho. Claro. O esos intereses que quizá no quiero que se naveguen por estas zonas, o intereses comunes. ¿Tú cómo crees que se fraguan las leyendas? Hay de todo un poco, claro, cada leyenda nace de una manera diferente, o al final de su andadura como leyenda, pues bueno, pues ha bebido de diferentes orígenes. Por ejemplo, en el caso del calamar gigante tenemos datos documentales de ello, pues desde el siglo I antes de Cristo, con la Historia Naturalis de Plinio el Viejo. Por ejemplo, se detalla posiblemente lo que puede ser el primer caso de un críptido, el ataque de un críptido marino en la historia, pues a una estación, a una fábrica de salazones en Cartella, en Cádiz,
que durante varias noches una especie de pólipo, lo llamaba, una especie de pulpo gigantesco, atacaba la estación robando la mayoría de los peces que estaban allí conservados, ¿no? Y hasta que una noche, tras una increíble lucha con algunos de los guardianes, lanza en mano, pues este pólipo monstruoso fue capturado y fue capturado, muerto y exhibida su cabeza en la ciudad durante varias semanas y llevándolo a la casa del procónsul para que fuera allí admirado por todos, ¿no? Este monstruoso ser. Quiero decir, nos acompañan estas historias desde siempre. En este caso, parece que hubo un ataque real y a raíz de ello, bueno, pues estas historias sobre calamares o pólipos monstruosos, pues fueron extendiéndose por todos los mares, por todos los océanos y llegando a casi a cada puerto. Otras veces, pues hablamos de exageraciones en muchos casos. Y otras veces, como tú dices, pues bueno, pues de intereses ruteros, intereses comerciales, para que intereses de, bueno, pues también el finisterre, ¿no? Este asunto del fin de los límites conocidos, ¿no? Que van más allá, que sucede, estaban pues muchas veces limitados, nunca mejor dicho, por estos monstruos, estas ballenas enormes, estos tiburones de fauces increíbles que eran casi como islas capaces de engullir un barco simplemente bueno, pues con un chasquido de mandíbulas, ¿no? Y entonces muchos de estos monstruos se generan pues en una leyenda. Lo que ocurre es que con el paso del tiempo yo creo que es una especie de paradigma que va sucediendo según pues va cambiando el modelo cultural de la época, de las sociedades. Estos monstruos que nacen como la mayoría de las veces como una leyenda, como un mito, como algo que forma parte del folclore de una región, se transforman, llega un momento dado en el que se transforman en realidad, o eso parecen, y empiezan a darse casos que ya no son mitológicos, que contaban los antepasados o que estaban recogidos en las tradiciones orales, sino que empiezan a darse casos reales con daños reales a embarcaciones, a sujetos, a peros en puertos, como este que hemos comentado de Castella, del siglo I antes de Cristo, que parece como si la historia, la leyenda, se convirtiera en realidad, y mucho más aún en época moderna, donde tenemos la hemeroteca para pues, poder adentrarnos en este universo tan curioso con casos constatados por los periodistas de la época que daban bueno, pues singular trato pues, a estas historias de raras especies encontradas en los puertos o por barcos o tal. Es decir, el camino es largo, pero es muy interesante siempre, porque además encontramos no solamente, por ejemplo, hay una gran variedad, grandes y pequeños también seres que forman parte de estas leyendas de los marinos, de los piratas, de los pescadores, que al final crean un halo de Ujú. misterio y a veces de terror, ¿no? En algunas zonas y que empoderan mucho a estas profesiones, por así llamarlo, ¿no? Y que les hacen dar un plus de peligrosidad y de misterio a todos. Por ejemplo, aparte de estos calamares o pulpos gigantes que estábamos comentando, estaba el caso siempre de las serpientes gigantes. Las Sí. serpientes gigantes que podían medir, bueno, pues había casos hasta casi 100 metros, ¿no? De largo, pues serpientes marinas que pululaban por cualquier océano del mundo. Sobre todo eran muy vistas, sobre todo en lugares por los anglosajones, en las costas de Estados Unidos, de Canadá, en las costas británicas también. Tuvieron más su apogeo en el siglo sobre todo 18, 19, bueno, raro era el puerto, la playa, la ciudad en la que no se contaba una historia de estas temibles serpientes que siempre estaban dispuestas pues, a jugar una mala pasada a la embarcación de turno que se aventuraba por la zona. O pues el típico leviatán, ya que aparecía en la Biblia, una especie de, bueno, de ser extraordinario, pues llegado del infierno y que tenía aspecto tanto de basilisco, dragón, y que nos lo podemos encontrar en cualquier lugar del mundo también para hacer que nuestro barco zozobrara y tener una trágica muerte. Bueno, la aparición de estos monstruos marinos desde época bíblica es muy interesante. Hay un artículo muy interesante de un investigador cubano, Moisés Mayán,
que él publicó en el blog de Criptozoología en España, publicó este artículo, pues si alguien lo quiere leer, sobre este leviatán y otros monstruos bíblicos marinos que aparecen desde esa época, ¿no? Bueno, y que, como digo, nos acompañan hasta día de hoy, ¿no? En nuestras incursiones por los mares del mundo. Sí, la verdad que, joder, te estoy escuchando hablar y es que embelesas, ¿eh? Se nota que te gusta, que te atrae todo este tema y Sí, sí. mola un montón, mola un montón. Sí, estoy de acuerdo. Cuando todos escuchamos historias de piratas, siempre hay esas leyendas, como dices tú, de serpientes marinas, no pueden faltar. Bueno, sirenas también, hay muchas historias, Mm, aunque ese sí, ya yo sí. creo que sería un tema un poco más peliagudo. Pero es Y, muy interesante. O sea, ahora si quieres hablamos un poco de cine porque hay casos muy curiosos y muy interesantes. Sí, Sí, sí. a mí la verdad es que me gustan un montón las historias de sirenas, cómo Mm, empezaron, que eran malignas, eran temibles, pero luego ujú. las hemos ido dulcificando, las hemos ido convirtiendo en otra cosa, y me ha En gustado Disney. Disney Sí, tiene... sí, sí. Mucho peligro. Sí. Y me gustaría también, sí, que tiráramos por ahí, que nos contaras un poquito de estos sirénidos, a ver qué nos podemos encontrar en este viaje por los mares. Pues la verdad es que el tema de las sirenas, realmente yo, desde el punto de vista de la criptozoología, no consideraría que las sirenas, los tritones, los sirénidos fueran un ser criptozoológico, porque creo que está más a medio camino entre la Sí. mitología, la leyenda, pues incluso los seres feéricos, bueno, algo así. Pero como monstruo, como criatura, por supuesto que está dentro de todo esto. Y hay un precedente de de las sirenas, que son las Jenny Hanniver, que era un bicho, una criatura, que tuvieron mucho interés, sobre todo a partir del siglo XVI, sí, mediados del siglo XVI, siglo XVII, en el que casi todos los marineros de todos los puertos europeos contaban historias en las que habían visto sirenas que se habían encontrado en alta mar, habían tenido encuentros con ellos, bueno, pues estos típicos relatos de aventuras en los que contaban estas historias de estos seres extraños y algunos de ellos aparecían, o sea, habían conseguido hacerse con algunas. Bueno, estas Jenny Hanniver, que las llamaban así, no eran otra cosa en un principio, nada más que, sino rayas que, bueno, pues algunos avezados artesanos con unos cortes muy precisos, pues las hacían aparecer como unos seres, bueno, pues bípedos, con aspecto un rostro semi-humano, y que pues les hacían pasar por esta especie de demonios de mar Sí. que fueron muy apreciados en su época, sobre todo pues eso para darse postín en algunas tripulaciones y como recuerdo, por algunos de ellos, eran muy típicos en algunos lugares bueno, del Caribe y lo siguen haciendo incluso. En el Caribe, incluso en los años 70, hubo una especie de los garadiábolos, los llamaban. En los años 70 y principios de los 80 hubo una especie de boom de estos garadiábolos porque contaron una historia en la que, bueno, eran unos seres marinos, bípedos, que habían aparecido en algunas playas. Era mentira, era esta mistificación que hacían los artesanos de alguna zona del Caribe. Pero sí que les quisieron dar una especie de origen, bueno, pues intraterrestre o intramarino en este caso. Bueno, pues hay una pátina hasta que se descubrió el engaño, porque era un engaño que llevaba produciéndose desde hacía siglos, ¿no? Con estas rayas a las que les hacían estos cortes, ¿no? Para parecer un poco más extrañas. Y estos garadiábolos realmente tuvieron un seguimiento en otros muchos lugares del mundo, estas especie de criaturas, de sirenas y tal, mucho en Japón, pero también en el resto del mundo, porque había también otros artesanos que presentaban pues momias de sirenas como algo real. Y realmente eran unas especies de, bueno, pues de injertos, normalmente utilizando el torso de un simio, de un antropoide, y la parte trasera de una cola de un pez.
de buen tamaño. Entonces, con unos hábiles cortes y unos hábiles cosidos, lo que conseguían era presentar este bicho como una especie de sirena, una sirena feota, Sí. la verdad, pero una sirena aparentemente real. Era muy, muy apreciado, sobre todo, ya te digo, en Japón era muy apreciado y muy interesante porque esto se extendió por todo el mundo. Dos cosas. Una, hoy mismo en la prensa aparece la noticia sobre una sirena japonesa que se momificada, este tipo de sirenas que se había encontrado hace unos 300 años Ojo. y que era venerada pues en todo Japón, estaba en uno de los templos de peregrinación más interesantes. Bueno, pues no se le ocurrió nada más que al encargado del templo cedérsela a una institución científica para que hiciera unas pruebas pues de ADN bueno, pues para ver el origen de esta supuesta sirena y entonces en realidad lo que han encontrado salían los datos en la prensa que realmente es un muñeco pues hecho de papel, tela, algodón, pegamento y otras cosas más, ¿no? Habían conseguido utilizar la parte trasera que era de una corvina, ¿no? Escamas de no me acuerdo qué pescado y la parte delantera sí que era de un antropoide, de un pequeño mono. Bueno, pues calculan que hay unos 120 sirenas momificadas de este tipo actualmente expuestas en distintos lugares de Japón, porque son consideradas además con poderes mágicos y son semideificadas por muchos de los japoneses. La Hombre, ciencia ha conseguido investigar una de ellas y ha conseguido saber, pues eso, pues que es una mistificación, ¿no? Que no era nada más. Pero bueno, ahí hasta ahora la gente ha tenido ahí pues el interés por ellas y bueno, pues su veneración como una especie de reliquia de un animal extraño del fondo del mar. de todos modos, los japoneses ya sabemos cómo son de mitómanos Sí, y de sí, 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 creyentes. sí. De todos modos, yo la primera vez que vi a un Jenny Haniber, que de hecho, bueno, para Mm, el que lo quiera ver, colgaré una foto en el podcast, Radio Morgue. Y la primera vez que lo vi fue porque la colgó mi amigo el Kowalski. Porque mm, creo que fue o en Asturias o en Gijón, estuvo por ahí de veraneo y en un bar lo tenían expuesto en la terraza, en un cristal, y bajo el nombre de demonio del mar o diablillo mm, del mar. Entonces lo colgó en sus ujú. redes y yo la verdad que me era desconocido y dije, ¿qué cojones es esto? Y ¿Qué estuve es un esto? poquito investigando Sí, y nada, lo que dices tú, a mí siempre me han recordado un poquito a estos diablillos de Harry Potter, estos como unos duendecillos, pero sí que lo sí, veo sí, como una sí, sí. especie de paralidoya, como con una cara mal hecha, un poquito las articulaciones. Sí. Por ejemplo, hay otro caso en Sa Pobla, en Mallorca, en el Museo de la Población, que está expuesto una criatura que le llaman Esdimonio, y pues también es un ser pues aproximadamente de 1 metro y algo, 1,20 m o por ahí de longitud. La parte superior también es como humanoide, la parte inferior de pescado. Y bueno, pues en un principio se decía que era pues eso, una especie de sirena también extraña, encontrada, en este caso no era marina, era de la zona de la Albufera, de allí de Mallorca, una especie de, bueno, una especie no, una laguna del interior de la isla, pero luego que casi que la explicación es todavía más misteriosa que el origen, ¿no? Que se le quería dar. Se dijo que no, que esto era pues bueno, pues obra de un artista, ¿no? De hace un siglo aproximadamente, que estaba muy emparentado con unos señores de la zona que se dedicaban pues a cazar en esta zona de la Albufera y sobre todo de noche, porque lo que él había más o menos recreado era uno de los seres extraños que estos señores buferets pues se dedicaban a cazar en estas noches de luna llena en esa zona y que de algún modo pues estaba recreando algo pues demoníaco, algo oscuro, ¿no? En esta escultura realmente, ¿no? Que al principio había pasado por ser una realidad y luego pues se descubrió evidentemente que era una escultura. Pero él decían las tradiciones que bueno, pues lo que intentaba era representar estos seres que todavía en esa albufera mallorquina seguirían existiendo
a día de hoy. Pues bueno, pues es una historia más, ¿no? Pero en España también tenemos esos casos. Decías antes en Luarca, me contaban hace mucho tiempo David, un amigo, que su abuelo, pescador, ya retirado, ya con, bueno, murió el hombre hace unos años, pero ya con muchos años, en los años 50 él pues se dedicaba pues a recorrer parte del Cantábrico pescando la tripulación en la que trabajaba y que en más de una ocasión habían encontrado lo que ellos llamaban sirenas entre las redes del barco. A ver, me explico. Ellos decían que normalmente cuando atrapaban los atunes u otros peces grandes, de noche, trabajaban de noche, cuando levantaban las redes con los aperos y tal para subirlos a la embarcación, al barco, veían algo oscuro, yo lo llamaban sirenas, pero no tenían el aspecto de la sirena de Disney que Sí, hablábamos antes, sino esta sirena, maligna, chunga, ¿no? Que te da la que hay que mal rollo. evitar. A la que hay que evitar, sí, sí. Eran una especie como de seres oscuros, negros, que lo que hacían era robarles los pescados grandes, ¿no? Que en alguna ocasión habían visto cómo se los llevaban, ¿no? Y les hacían desaparecer de las redes de arrastre que utilizaban, ¿no? Y esto lo había visto en diversas ocasiones, pues en varios puntos del Cantábrico. Bueno, y hay relatos también en Galicia. Hay uno muy famoso del finales del siglo XVIII, 1700, mediados del siglo XVIII, 1740, o por ahí, es el del que llaman el sireno, el Merman de Vigo. Mm. También, este está recogido incluso en periódicos de la época, en algún periódico irlandés, periódicos rusos. Curiosamente no apareció la noticia. Y pues se trata de, bueno, pues pescaron literalmente a un ser de aproximadamente 1,80 de estatura, una especie de sireno, y pues oscuro, con barbitas, pelos, con escamas, carente de manos y de pies, tenía una especie era una especie de palmas semejantes, por lo que decían, a las focas, y que, bueno, pues que vivió muy poco tiempo. Este sireno es recordado todavía en la ciudad de Vigo porque hace unos años un escultor local pues creó una escultura pues relativa a este sireno que se puede ver, se puede visitar todavía en la ciudad y está, bueno, pues mirando este sireno hacia el puerto donde se supone que donde se fue capturado, ¿no? Lo curioso de esto es que es una noticia que tuvo alcance internacional, le digo, en medios, que yo sepa, al menos en un medio de Belfast y en otro medio ruso apareció Le dieron la cobertura, noticia, ¿no? En ¿no? los medios españoles no he encontrado nada, sí se dieron cobertura internacional, pero por eso digo que estas extrañas criaturas que aparecen, tipo sirénidos, tipo estas Jenny Hanniver, son muy recurrentes en todos los lugares del mundo, en España incluso, ¿no? Y son muy recurrentes en todas estas historias de piratas, marinos, aventureros, que, bueno, pues sobre todo cuando surcan esos mares más o menos desconocidos en los que parece que cualquier cosa puede suceder. A mí, si tuviera que quedarme con una criatura predilecta, bueno, no sé realmente si se catalogaría, si estaría englobada en la criptozoología, o más bien criatura prehistórica. A mí me mola mucho el megalodón. Y de Sí, hecho, bueno, incluso la semana pasada he visto varios documentales de estos de D-Max o de Discovery, aunque bueno, ya sabemos que los documentales de estas grandes franquicias hay que cogerlos un poco con pinzas, un sí. poco bastante, pero lo que me flipa es que incluso documentales actuales te lo siguen vendiendo, te lo siguen pintando como que no cierran la puerta a que esos animales sigan hoy en día viviendo en las profundidades, algo que yo ya de base digo que me parece casi imposible, pero me parece curioso que documentales que ven muchas gentes y te dejan caer la posibilidad de que no solo existieron, sino que todavía existen. Y ya te digo, a mí el megalodón siempre me ha flipado bastante. Sí, claro. Además, la posibilidad de la existencia de este tipo de tiburón tan exageradamente grande, pues excita mucho la imaginación, ¿no? Sí. Y que pueda existir algo así, o haya existido algo así en las profundidades marinas, mucho más. La verdad es que estos documentales, como comentas, lo que siguen utilizando imágenes, pues
recuerdo. La del típico submarino en la que se ve de los años 40 con una aleta al lado que parece Sí, que pudiera ser, que son imágenes que yo creo que no están ni testadas, ¿no? Porque parece como que han utilizado algún tipo de técnica moderna de envejecimiento de imágenes, no lo sé, ¿no? O pues la típica imagen del tiburón con una mordida colosal, ¿no? De sí, algo que tiene que ser 3 veces más grande que él para poderle partir, ¿no? En dos. Eh, pero al final, como no hay más imágenes, no hay avance en estas investigaciones tampoco, cuando se quiere hacer un documental por parte de quien sea sobre el megalodón, pues utilizan siempre las mismas 5, 6, 4, 7 imágenes que hay de siempre y se da vuelta sobre lo mismo. Se entrevista a los ictiólogos de turno, a los biólogos del programa y ya está. Y no se avanza más, ¿no? Que eso es otro de los problemas, que a veces en muchos de estos con estos críptidos, estas criaturas, seguimos dando vueltas sobre lo mismo según van pasando los años, no avanzamos, no avanzamos. No avanzamos porque tampoco hay una investigación seria, no hay claro. presupuesto, no hay interés, bueno, al final son muchas cosas, ¿no? Al final está siempre dedicar recursos, tiempo a este tipo de investigaciones, siempre estás en la cuerda floja, es muy fácil de denostar Sí. todas estas historias y pues muy pocas o ninguna institución científica presta sus recursos y su tiempo y su dinero a investigar sobre esto cuando tienes una posibilidad muy alta de estar abocado al fracaso de entrada, porque no vas a poder encontrar. Así que casi todo lo que se hace es con financiación privada, con lo cual pues llegas hasta donde llegas Claro, hasta un punto y ya no hay. Si, claro, si- y si no, no si no vas puedes, teniendo resultados, pues al final te vas echando para claro. atrás. Claro, tiene más recursos, ¿no? Pero lo del megalodón sería, bueno, no hay indicios de nada, salvo estos que aparecen de vez en cuando así, o eh, es que al final, me estoy acordando mismo de estos documentales que dices, como el que hicieron sobre las sirenas, que también no sé si fue de Max o algo así, o unos también en los que aparecían eh, alguna fotografía antigua en la que ballenas, tiburones y algunos otros grandes animales marinos habían aparecido con lanzas, puntas de lanza y otros artilugios, se supone arpones, se supone que para la caza, de extraños, desconocidos para todos los investigadores y que habían aparecido pues desde hace más de un siglo y medio, 2 siglos, hasta casi ahora en distintos lugares del mundo, sobre todo en las costas de Estados Unidos, que casi siempre suelen estar a la avanzadilla de esto en cuanto a investigaciones de este tipo de rarezas. Bueno, pues que querían decir que pertenecerían a una especie desconocida, posiblemente a un humanoide acuático desconocido que utilizaba este tipo de herramientas porque no tenían nada que ver con nada de ningún pueblo aborigen o algo así, y que estaríamos ante la presencia o la evidencia de una posible civilización, por así llamarla, de animales inteligentes submarinos. Algo así como dando a entender que la llamada teoría del mono acuático pues podría ser real y tener pues visos de realidad en nuestra sociedad actual. Porque esta teoría lo que viene a defender es que en un momento dado de la evolución una parte pequeña de las criaturas, ¿no?, que poblaban la Tierra se desligó de la evolución inicial y mantuvo una serie de humanoides, de homínidos, mantuvo o mantiene una existencia acuática o semiacuática en algunos puntos del mundo, ¿no? Y esto pues sería el antecedente de las historias sobre sirenas. Bueno, como vemos, hay un millón de teorías y un millón de posibilidades, ¿no? Es, Para intentar exacto, explicar los monstruos, ¿no? Que puede que estén en el fondo del mar, ¿no? exacto. Bueno, Ah, estamos terminando. Mira, quería bueno. decirte, recopilé el otro día una noticia que, bueno, yo creo que es una casualidad nefasta, pero lo es, en un periódico que decía que sorpresa por la aparición de un esturión atlántico prehistórico, como hablabas antes, en las costas de Estados Unidos. Un esturión que Mm, dice que vive desde la época de los dinosaurios y que nunca se deja ver. Y decía en la noticia, es del 6 de febrero, que decían la mitología que podía presagiar terremotos.
Pues la triste casualidad, macho, que una semana después ocurrió lo de Turquía, que dices, bueno, no tiene nada que ver porque de Turquía a Estados Unidos, fíjate, pero que me pareció curioso porque recogimos la noticia y demás, y bueno, había hasta una foto y tal, pero bueno, ahí queda eso. Sí, además las creencias con respecto a animales extraños del mar o monstruos marinos y pues, las desgracias que puedan suceder a nivel humano, esto me recuerda un poco al Mothman, Sí, pues son recurrentes. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el tema del pez remo. El regale, estos peces alargadísimos de veintitantos metros de largo que cuando aparecen en superficie siempre dicen que es síntoma, presagio, son el heraldo de una desgracia que va a ocurrir, posiblemente un terremoto, algún movimiento sísmico de este tipo. A veces aciertan, evidentemente, claro, claro. pero también porque hay una teoría, algunos científicos que han hecho algún estudio parcial de ello, de que comentan que cuando un regale de este tipo, un pez remo, llega a superficie, es porque está moribundo, porque ha fallado algo en su sistema natatorio que le ha producido la muerte o estar casi muerto, ¿no? Para llegar a superficie, y que es posible que sea pues porque haya cambiado las condiciones de presión de donde viven, y que eso puede ser el presagio de un inminente movimiento sísmico. Bueno, quiero decir, podría ser que en algún momento, como hay algunos animales que tienen pues facultades para presagiar, sí, o para tener conocimiento pues, a través de sus sentidos de algo que va a ocurrir, pues que esto pueda en algunos casos suceder. Y si no, los humanos ya somos muy dados también a A intentar crearlo, sí, confabular, sí. sí, 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 para conseguir nuestro fin, ¿no? En esto somos los primeros, eso seguro. Sí. Bueno, pues hoy hablando de animales criptozoológicos, el caso es que reales o no, el caso es que molan un montón y nos hacen volar la imaginación. Mira, yo de hecho aquí estoy Sí. en el estudio en Radio Morgue y uno de los elementos favoritos de mi colección, mira, lo estoy viendo ahora, es que tengo un colmillo de mosasaurio real con su terroncito de piedra y tal y me gusta mucho. A mí todas las criaturas Qué marinas bueno. me molan un montón. Claro que sí, además es un espacio maravilloso para eso, como dices, de hacer volar la imaginación y para, bueno, quién sabe, para seguir profundizando en el conocimiento científico y a lo mejor algún día nos da una agradable sorpresa. Y para seguir profundizando, vamos a hacer un poquito de publi. Javier Resines cuenta actualmente con 2 libros. El primero es Círculo de Buscadores y el segundo, que a ver si me llega de una vez y cuando me llegue podremos hablar largo y tendido de él, es Criptología en España, editado por Guante Blanco. ¿Qué tal está yendo el libro? Pues bien, parece que bien, lleva en la calle casi 2 meses y es un libro de casos sucedidos en España exclusivamente de todo tipo de animales extraños, voladores, marinos, terrestres, lacustres, Bigfoots, Nessis, pero en versión nacional. Y la verdad es que es un libro que le puse mucho cariño en su momento porque es como para mí doble extrañeza, la extrañeza de los casos en general que cuenta, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de yetis, de Nessis, de chupacabras, pero la doble extrañeza es porque no sucede en lugares alejados del mundo, en extraños lugares ahí de Siberia, de Norteamérica o del Gobi, sino que sucede pues en tu casa, en la playa donde te bañas, en el pueblo donde veraneas o en la sierra de al lado de donde vives, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues lo extraordinario, evidentemente, sucede mucho más cerca de ti de lo que te imaginas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a la gente le está gustando mucho el libro, le está pareciendo muy curioso por los casos que se cuentan y, pues, sobre todo, por eso, porque suceden en Barcelona, en Granada, en Madrid, en Huesca, ¿no? Por lo cual dices, no vivimos en un planeta tan conocido como creíamos, ¿no? Sí, Esto, está más cerca de lo esto que hay que, pensamos. sí, 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 hay que darle la vuelta un poco a nuestro conocimiento y ver que hay un poquito más allá, ¿no? De la realidad que se nos muestra. Y nada, pues siempre, siempre muy agradecido a todo el mundo que lo lee, que te escribe alguna reseña y eso, ¿no? Y de momento todos son muy buena gente y a todos les está gustando. Pero bueno, nos quedamos en eso, con despertar el interés en la gente, ¿no? Hacia este fenómeno y, bueno, y sobre todo este fenómeno aquí cerca de casita. Bueno, pues ya sabéis, si os interesa el tema críptidos, ya sabéis, Criptología en España de Javier Resines. Muchísimas gracias, Javier, por haberte dejado caer un ratito aquí en Radio Morgue. Esperemos que no sea la última. Claro.
Y Nada, gracias a ti, Jonathan, y ya sabes, aquí cuando quieras, aquí estoy para hablar de criaturas monstruosas. perfecto, pues seguramente a los bichos raros de la morgue les interese y volvamos a contactar. Mientras tanto, Muy seguimos el bien, viaje, amigos.